como un profeta. Y dice la palabra, aquí donde leímos, Jeremías capítulo 1, versículo 4, que vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: antes que tú te formases en el vientre de tu madre, yo te escogí, te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Jeremías, gloria al Señor, comienza a rehusar contra Dios por el llamamiento santo. Y comienza a decir: Jehová, yo soy un niño que yo no sé hablar. Dios le dice: no diga que soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe, tú irás y dirás la palabra, gloria al Señor. Nosotros muchas veces, gloria al Señor, cuando vengamos los caminos del Señor, debemos de pedirle al Señor que cambie nuestra mentalidad, porque nosotros no estamos viendo cómo estamos en el entorno, pero Dios nos ve desde la eternidad. Dios fue que te formó en el vientre de tu madre y te escogió. Él sabe para lo que tú fuiste llamado, Él sabe para lo que yo fui llamado. Muchas veces lo que pasa es que nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dirija en cada llamamiento santo, porque cuando Dios te llama, Él te va a respaldar, y al que Dios envía también lo va a respaldar. Jeremías tenía una asignación difícil. Jeremías era un hombre que amonestaba el pecado. Jeremías era un hombre que no le caía bien a nadie, porque Jeremías decía: así dice Jehová. Y dice la palabra que Dios levante a este hombre con un llamamiento como profeta para amonestar el pueblo que se había apartado de los preceptos del Señor. Cuando usted tiene un llamado santo, gloria al Señor, y usted cambia la mentalidad, usted tiene que saber, gloria al Señor, que cuando tú hablas de parte de Dios, para tú corregir, va a edificar, pero también va a traer consecuencias a tu vida. Y debemos de entender que cuando usted tiene una mentalidad como la de Jeremías en el entorno, Jeremías tenía una mentalidad, se veía como un niño, pero Dios lo veía como un profeta. Yo no sé cómo tú te ves en los caminos del Señor, pero Dios sí sabe cómo tú estás. De ti depende si tú estás en el brazo, si tú estás en la mano, si estás en el pie, si estás en la cabeza, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y algo me llama la atención, hablando el relato de la palabra, esta historia, y es que la Biblia enseña en el libro de Números, capítulo 11, de otra historia, y es que el pueblo de Dios, gloria al Señor, cuando estaba en Egipto, estaba cautivo por los egipcios. Pero si usted va a la Biblia, en el capítulo 11 de Números, el pueblo se está quejando contra Jehová, y el pueblo se queja delante del líder llamado Moisés, y le está diciendo: es que nosotros estábamos mejor allá, porque allá teníamos todo, teníamos la comida, teníamos todo. Cuando usted tiene una mentalidad terrenal, usted se está acordando del pasado, pero usted no puede acordarse del pasado, porque Dios dice en su palabra, en Isaías 43:18: no acordé de las cosas pasadas, yo traigo cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. Mientras usted no cambie la mentalidad, Satanás te tendrá cautivo por el pasado. Bendito sea el Señor. Y es lo que la iglesia tiene que entender, que usted tiene que vivir estos tiempos, gloria al Señor, porque somos cristianos con la mente de Cristo. ¿Cómo que el cristiano que vive este tiempo? Con una mentalidad esperando la venida de Cristo, que en cualquier momento puede sonar la trompeta. Pero muchas veces tenemos la mentalidad puesta en las cosas que vemos, en las cosas que van a perecer, y no en las cosas del cielo. Usted no es terrenal, usted es celestial. Bendito sea el Señor. Y Jeremías no lo llama, gloria al Señor, para que amoneste el pecado, gloria al Señor. A usted y a mí nos llamaron en estos tiempos no para congraciarnos con el pecado, es para amonestar el pecado, porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, mas la paga de Dios vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y muchas veces nosotros, gloria al Señor, porque tenemos una mentalidad terrenal, estamos haciendo alianza con el pecado. Y mientras usted no despierte de ese letargo mental y espiritual, va a tener problemas, gloria al Señor. Porque aunque Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado en nosotros. Entonces, Jeremías sabe, después que Dios le habla, de lo que le espera. Porque muchas veces nosotros queremos ser usados por Dios. Nosotros queremos que Dios nos bendiga, que no es malo, gloria al Señor. Pero en ese paquete va a traer el levantamiento. Tienes que tener bien claro para dónde tú vas, qué tú quieres lograr en Dios. No solamente la salvación.
salvación, porque la salvación, si no le cuidamos, está garantizada, pero tiene que cuidar, gloria al Señor, aquí en la tierra, gloria a Dios, cómo te conduce, qué está haciendo para Dios. Cuando Dios te llama con un llamamiento santo, tienes que dejarte dirigir por Dios, tienes que estar sumergido en su presencia, tienes que obedecer el llamamiento santo de Dios. Y muchas veces tenemos una mentalidad errónea, una mentalidad renal, que no queremos someternos ni al líder, ni a Dios, ni al llamamiento de Dios. Bendito es el Señor. Y muchas veces vienen consecuencias, y es porque tenemos que hacer un estómago, hermanos. Aquí Jeremías, después que está rehusando en el versículo 7, donde Dios le dijo, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, tú irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dios está con nosotros como poderoso gigante, pero cuando vienen los embates tenemos miedo. ¿Por qué, hermano? Porque la carne es débil. Y muchas veces caminamos con una mentalidad de la tierra y no una mentalidad divina. Cuando usted es un hombre de Dios, que usted tiene la mentalidad puesta divina del cielo, usted camina conforme a las promesas que se le han dado, conforme a la palabra que le han dado, conforme a la palabra que le han revelado. Usted no ve la muerte hasta que esa palabra no se cumple en su vida. Pero muchas veces se nos olvida lo que se nos ha ministrado de parte de Dios. A veces estamos abajo y Dios nos dice va a hacer cosas grandes, y nosotros estamos diciendo, pero ¿cómo será? Es que ya Dios habló, es que tú tienes que creerlo. Si tú no lo crees, no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Jeremías, después que le dijo a Dios que era un niño, pero él tuvo que creerlo, lo que Dios le dijo. Bendito es el Señor. Y si usted va a la Biblia, ¿qué le dice el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 3? Pablo le habla a la iglesia de Corintios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Todos nosotros, amados hermanos, comenzamos en Dios gateando como bebés, de gloria al Señor. En esta primera carta, Pablo le está hablando a la iglesia como a niños. Tenía una mentalidad terrenal, porque la iglesia de Corinto en aquel entonces había una distorsión de la palabra, había mucha división, había mucha contienda, mucho celo ministerial, mucho chisme había, gloria al Señor. Pero si usted lee la Biblia, en la segunda carta, ya ellos habían cambiado la mentalidad. Pablo le dice a la iglesia, ya yo no puedo hablar como a niños espirituales, sino como a hombres espirituales, no como a carnales. Es lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué el pecado ha arremetido tanto? Porque la iglesia está maquillando el pecado, y el pecado hay que amonestarlo. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a libertar el pecado? La palabra de Dios, que son como martillo, ella rompe hasta partir los tuétanos del alma. Bendito es el Señor. Y ahí es verdaderamente donde nosotros tenemos que montarnos en la palabra. Es que cuando Dios te escogió y Dios comienza a decirte algo, tú tienes que creer lo que Dios te está diciendo. Tú tienes que obedecer a Dios. Porque si usted va a la palabra, dice el apóstol Pedro, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es la palabra que nos va a transformar, amados hermanos. Pero si tú no dejas que la palabra te transforme, no puede haber cambio, no ser efectivo en tu llamado. Primero tienes que dejar que Dios te moldee a ti, para que después te pueda moldear a otro a través de ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Debemos de cambiar la mentalidad. El pueblo de la antigüedad de Israel tenía una mentalidad del maná. Ellos lo que pensaban era, gloria al Señor, en las cosas terrenales, en la comida, en el hambre. Y Dios le envió maná, le envió carne, le envió codornices. Pero dice la palabra de Dios, si usted va al libro de Números y usted lee esa historia, entonces dice que tenían miedo, porque tenían una mentalidad de la tierra. Ellos veían gigantes, pero el hombre de Dios llamado Josué y llamado Caleb tenían una mentalidad del cielo y veían que la tierra era fructífera. Yo no sé si tú estás viendo los obstáculos como una destrucción de tu vida, pero yo te vengo a decir que los obstáculos que Dios está permitiendo en tu vida es la temporada de transición para tu vida. Bendito es el Señor. Pero muchas veces nosotros tenemos que despertar del letargo espiritual. Levantamiento vienen, levantamiento
su boca y usted se está defendiendo, usted está juzgando tranquilo. Ese es el escenario que Dios está permitiendo si tú tienes la mentalidad del cielo para Dios vivir su gloria. Porque cuando usted confía en Dios, dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, a los que son llamados conforme al propósito divino de Cristo. No se justifique, no se vengue, que la venganza es del Señor. Cuando tú tienes la mentalidad del cielo, tú alaba, glorifique, salta a Dios por medio de la tribulación. Bendito es el Señor. Debemos nosotros, amados hermanos, como iglesia, cambiar nuestra mentalidad en los últimos tiempos. Ya estamos en los tiempos finales. No estamos en tiempo, amados hermanos, de estar despellejando los unos a los otros. Tiempos finales, tiempos peligrosos. La iglesia tiene que estar enfocado, gloria al Señor, en que vivamos hoy el día a día. En que si la trompeta sonó en 100 años, gloria a Dios, pero tiene que estar preparado en que puede sonar hoy, mañana, pasado, porque Cristo lo dijo cuando estaba sentado con sus discípulos en Mateo 24:3. Le dijo a los discípulos le hablan a Cristo, digo cuándo serán las señales antes de tu venida. Y él dijo, atento a la señal de los tiempos y oiréis de guerra. Tú estás escuchando guerra, habrá hambruna, está escuchando que en África, la India, se están muriendo las almas, está escuchando terremotos, de peste, de hambruna. La iglesia tiene que estar atento a la señal de los tiempos, porque en cualquier momento va a partir con el Señor. Bendito sea el Señor. Pero muchas veces tenemos la mentalidad de la tierra, gente buscando cargos políticos, gente despellezándose con fulano, comen de mitad, de completo, y un sinnúmero de cosas que es terrenal. Usted no es de la tierra, usted es celestial. Estamos aquí por una temporada, pero en aquel gran día, cuando suene la trompeta, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que habíamos quedado seremos arrebatados los aires juntamente con el Señor. Desenfóquese de la tierra, predica a Cristo solamente, y no importa que se le levante el diablo, porque se le levante. Confíe en Dios, que usted no ha escogido de Dios, usted no ha escogido de Dios. Pero muchos tienen la mentalidad de la tierra, todavía se están defendiendo, todavía se están justificando y no quieren entender que por causa de Cristo usted aquí en la tierra vamos a padecer, vamos a ser calumniados, vamos a ser vituperados, vamos a ser aborrecidos. Pero tranquilo, que aunque tú seas aborrecido en la tierra, pero tú eres amado en el cielo. Bendito sea el Señor. Dice la palabra aquí en el capítulo 3 de 1 de Corintios, en el versículo 2, donde Pablo dice a la iglesia, odia beber leche y no vianda, porque aún eréis capaces y sois capaces todavía. Pablo está reconociendo que la iglesia en ese tiempo no era capaz de entender la palabra cruda. Porque cuando nosotros tenemos la mentalidad de la tierra, que todavía somos niños espirituales, la palabra muchas veces, en vez de edificarnos, nos vas a destruir. ¿Por qué? Porque lo cogemos en la carne, gloria al Señor. Y cuando tú tienes la mentalidad del cielo, la palabra de corrección son las palabras que te transicionan, gloria al Señor. Porque dice la Biblia que al hijo que Dios ama corrige y disciplina. Dios que está interesado que usted vive una vida bendecida, prosperada, y que sea usado aquí en la tierra por su Hijo amado Jesucristo. Pero muchas veces nosotros no tenemos ese concepto. La palabra nos confronta porque tenemos la mentalidad como los niños de la tierra y creemos que le escogimos nosotros. Al que le escogió contigo es Dios, que te quiere transicionar, que te quiere liberar, que te quiere sanar espiritualmente, gloria al Señor. Porque muchas veces creemos que estar encarcelado solamente es una fortaleza. Muchas veces, pastor, nuestra alma está encarcelada, gloria al Señor. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Dice la Biblia que un hombre llamado David ora y dice, Señor, saca mi alma de la cárcel para que Dios te pueda dar. A veces su alma está encarcelada y solamente Dios lo puede hacer, pero Dios lo va a hacer cuando tengamos una mentalidad que estemos dispuestos a que Dios nos transicione. Dios tiene el método de cómo tratar con su iglesia. Dios puede hablar por profecía, Dios puede hablar por la palabra, por sueños, por visiones, por el pastor, pero usted tiene que estar dispuesto con una mentalidad a estar dispuesto a escuchar y obedecer a Dios. Bendito es el Señor.
Cuando la iglesia camina con la mentalidad aquí en la tierra, con la mentalidad del cielo, la iglesia será efectiva. Porque todo lo que le acontezca a la iglesia lo va a ver no como una amenaza, sino como una oportunidad para crecer. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que entender que todavía aquí nosotros no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo, que es quien nos guía. El Espíritu Santo que me instruye, gloria al Señor. Usted no está solo y con una asignación tú estás aquí en la tierra y es para tú glorificar a Dios. Pero muchas veces la mentalidad nos está engañando. A veces decimos que yo no sé cantar, yo no sé predicar, yo no puedo. El yo y el no está matando a muchos cristianos. Dios no va a trabajar con personas que sean inestables, inconstantes. Dios quiere hombres y mujeres que estén dispuestos para hacer el trabajo, la asignación que Dios ha encomendado. Se lo dijo al de comencé, se lo dijo a Jeremías. Jeremías, yo soy un niño, yo no sé hablar. No digas que tú eres un niño, es que yo te cogí. Desde que tú caíste en el vientre de tu madre, yo te santifiqué y te di por el profeta a la nación. Yo no sé cómo tú te estás viendo en Dios, pero tú tienes que verte en Dios, lo de Dios, como lo que ya Dios te declaró. Bendito sea el Señor. Entonces debemos de cambiar nuestro pensamiento, nuestra mentalidad, de cómo estamos actuando, con quién nos estamos mezclando, qué estamos haciendo para Dios. Gloria al Señor. Con una asignación donde te llamó. Dios no llama a nadie para estar sentado en una banca, gloria al Señor. Con un propósito Dios te llamó. Es como decía ahorita la pastora, si Dios quería salvarte y no quiere hacer nada contigo, te salva en el mundo. ¿Cuántas personas no caen en enfermedad y confiesan a Cristo en una cama? Nunca van a la iglesia a congregarse y Dios los salva porque es su palabra. Que si tú confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para la justicia. Si Dios te escogió del mundo, gloria al Señor, y te trajo aquí es porque tiene un propósito contigo. Que usted no lo quiera creer, son sus palabras, son sus caprichos, pero algo Dios quiere hacer contigo que te escogió. Entonces nosotros no lo creemos, ¿por qué? Porque todavía estamos pensando en las cosas de la tierra. Estamos creyendo que somos poca cosa. Es que usted tiene que estar dispuesto y decirle al Señor, envíame aquí. Tú a Isaías, envíame a mí, que tú quieres conmigo. Pero muchas veces le pedimos a Dios y cuando Dios comienza a machacarnos, a procesarnos, entonces estamos rehusando con Dios. A Dios se le obedece y no se cuestiona. Obedeciendo aunque no entienda. Y ahí está el problema, que muchas veces nosotros, la desobediencia la que hay nosotros, por la mentalidad que tenemos, que creemos que es así, que creemos que no se puede, que creemos que cuando, y no dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Entonces ahí es el problema. Para que la iglesia sea efectiva, debe una vida rendida en su presencia. Debe una vida, gloria al Señor, pensando en agradar a Dios. Debe una mentalidad más pendiente a las cosas del cielo que a las cosas que están en la tierra. Porque estoy aquí por una temporada. Quizá usted vivirá aquí en la tierra 80, 70, hasta 100 años. Pero yo te puedo decir de parte de Dios, donde tu alma expire, va a ir por toda eternidad. O irá al cielo o irá para el infierno por toda eternidad. Entonces no se vayan aquí, amado hermano. Cambia la mentalidad y dígale al Señor, muéstrame, revélame con qué asignación tú me has llamado, qué tú quieres que yo haga en tu obra, gloria al Señor. Está dispuesto, gloria al Señor, porque un día todos tendremos que darle cuentas a Dios. No solamente dice la Biblia el pastor, también usted le dará cuenta a Dios por el talento que Dios te dio. Pero muchas veces nosotros, gloria al Señor, es de una mentalidad que el enemigo del Señor nos reprenda. Yo no puedo, ¿y cómo será? Y que no con tu fuerza. Le dijo Dios a Zacarías, sino con la ayuda y el favor del Espíritu Santo. En estos caminos, amados hermanos, si leemos la Biblia, dice la palabra de Dios que Dios escogió a los vil y a los menospreciados para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón, ríndete en su presencia y pon la mente, el corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Bendito es el Señor. Con esto termino. Wow, lo que está fuerte hoy. Gloria al Señor.
Estoy en el versículo 4 de capítulo 3 de Corintios. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medios de los cuales habéis creído, y esto según que cada uno conocéis al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Por más fuerte que sea un hombre en la tierra y por más usado por Dios, toda la gloria es de Dios. Los corintios tenían un problema, y es que los corintios tenían la mirada por el Pablo, gloria al Señor. Usted y yo, aunque tengamos que estar bajo una sujeción de un hombre, pero confiada con la mentalidad de que de Dios, que toda la gloria es de Dios. Cuando ellos entendieron esto, entonces Pablo lo amonestó por la palabra. Pero si usted va a la iglesia de Corintios, es una carta, entonces Pablo le habla a personas espirituales. Entonces Pablo le dice aquí en el capítulo 10 de segunda de Corintios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, porque Pablo está hablando con gente que tiene la mentalidad del cielo, que es un dado del diablo a tu mente. Odia al vecino, odia al pastor, y como usted es cristiano y es espiritual, te ato y te mando cautivo a la obediencia de Cristo, porque tenía la mentalidad del cielo. Pero cuando Pablo le habla a la iglesia en la primera carta, no entiende, porque son bebés y son niños espirituales. Entonces nosotros tenemos que decirle al Señor, cambia nuestra mentalidad para saber que usted y yo no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad que son los que operan en los aires para hacernos la guerra, iglesia. Cambia tu mentalidad en estos tiempos, porque vienen tiempos difíciles para la tierra. Si quiere victoria, si quiere ver logrando y sigue con la mentalidad de la tierra, no te evita que no va. Si cambia y le pide al Espíritu Santo que te transforme por completo, te garantizo bendiciones terrenales y salvación del alma por todo el tener en el cielo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendito sea el Señor.